Cuando se vende una mercancía en un periodo y esta es devuelta en el periodo siguiente, ¿cómo se reconoce o ajusta la información financiera si el cierre contable ya está hecho? Bien, vamos a aclarar este concepto de cierre contable. ¿Qué es? Cuando usted dice es que ya cerré. En nuestra operación, en nuestra técnica actual, puede haber muchas respuestas. En NIF hay que buscar la sección número 32, que se llama Hechos ocurridos después del cierre. Y esa sección número 32 trae una información muy valiosa y nos ayuda esa información a establecer lo que se llama la fecha de publicación de los estados financieros. Y esa se convierte en la verdadera fecha de cierre, la fecha de publicación de estados financieros. Allí nos dice cuándo es esa fecha de publicación. Y es, por ejemplo, cuando la entidad ha dado a conocer a terceros esa información sobre el cierre. Entonces, cuando la entidad envía los estados financieros o los da a conocer públicamente y dice, la asamblea para aprobar estos estados financieros va a ser tal día, ahí ya se consideran cerrados los estados financieros. O si la aprobación de los estados financieros depende de una junta cerrada de los mismos socios, cuando esos socios se reúnan y los aprueben, ahí se considera cerrado. Antes de esa fecha de cierre, realmente los estados financieros aún están, por decirlo de alguna manera, abiertos. Entonces, con esa aclaración vamos a poner unos casos. Esto hay que llevarlo a casos extremos para poderlo entender. Supongamos que una entidad el 31 de diciembre hace una venta de 100 millones de pesos y efectivamente entregó la mercancía, elaboró la factura, se la recibieron, la operación ya está consumada. Y entonces el cliente, el 2 de enero, el cliente en la otra empresa dice, venga, pero esto no era lo que yo había pedido. Y lo llama y le dice, le voy a devolver esa máquina. Entonces le devuelve la máquina por 100 millones de pesos. La pregunta es, ¿realmente usted vendió o no vendió? Yo no voy a decir cuál sea la respuesta buena o mala, voy a decir qué dice la norma. La norma dice, mire, si el 2 de enero le devuelven la mercancía porque no cumplió con las características, eso es como si usted no hubiera vendido nada. Entonces se devuelve a 31 de diciembre y dice, no vendí. Si se la devuelven el 20 de enero, entonces ahí, mejor dicho, del 1 de enero en adelante usted tiene que empezar a mirar cuál es esa fecha de cierre de estados financieros de acuerdo con la sección 32. Si usted todavía está revisando cartera, está ajustando inventario, está en proceso de auditoría, entonces todavía si hay una devolución se puede considerar que fue un menor ingreso del año anterior. ¿Qué es lo que puede suceder? En muchas entidades es posible que se generen ventas para cumplir indicadores, para mostrarlas en sus resultados del periodo porque necesita que un banco le preste o necesita mostrar unos buenos indicadores. Entonces generan unas ventas allí inventadas, por decirlo de alguna manera. Y muchas veces con la complicidad del cliente, le dicen al cliente, ve, te va a generar una factura, pero no importa, vos me devolves eso y en enero simplemente lo anulamos. Y algunos clientes lo aceptan, algunos clientes también les gusta tener allí el costo, algunos clientes quieren deducir eso y tener un impuesto a las ventas en diciembre. Entonces existen simulaciones de operaciones. Si ese es el caso y en enero se hizo la devolución de la mercancía antes de la publicación de estados financieros, entonces usted se devuelve a la fecha de cierre y deshace esa operación como si nunca hubiera vendido. Si usted vende en diciembre y no hubo mala fe, realmente era una venta, el cliente me pidió la mercancía, se la despaché, pero me la devuelve por allá en mayo, después de que yo ya efectivamente publiqué estados financieros, entonces esa se considera una devolución en ese periodo. Simplemente usted va a reconocer o a dar de baja la cartera que tiene y va a reconocer nuevamente el inventario en su balance. No afecta los resultados del periodo en ese momento, a menos que la devolución realmente le cause una pérdida. Por ejemplo, usted esa mercancía no la va a poder vender en 100, sino que se va a poder vender solamente en 80 o en 70, allí sí le va a causar en ese momento una pérdida.